Hola amigos. Esto que está haciendo la OTAN en el mundo, provocando guerras para que las élites ganen inmensas cantidades de dinero, es una vergüenza para toda la humanidad. Y espero que alguna vez se pueda reeditar un juicio del estilo de Nuremberg, que siente en el banquillo a toda la pléyade de políticos de las naciones OTAN, que han venido mangoneando el mundo para sus intereses. Y que para ellos el resto de la humanidad solo somos material desechable, que nos lanzan a las afueras de las calles esperando el destino en tiendas de campaña o infraviviendas. Hace tiempo dije en un vídeo que el pueblo teníamos poco tiempo para enderezar el rumbo de la historia, aludía a que las modernas tecnologías pondrían en las manos de los poderosos el control total de nuestras vidas. Ese tiempo ya ha llegado y nos ha alcanzado de lleno, y ahora en vez de ser los pueblos los que pongamos las normas, las élites nos las están imponiendo de una manera desalentadora. Hace mucho tiempo que persiguen eliminar los gobiernos de la Tierra, para entregarle el destino de la humanidad a las empresas privadas, y prácticamente lo han conseguido, y salvo que emerja un Lenin, a nivel planetario, es posible que ya no tengamos tiempo de enderezar el rumbo. Hoy ya tenemos a empresarios superpoderosos, y no hace falta que os dé ningún nombre, que tienen más poder económico que cualquier gobierno de la Tierra. Además se ríen de nosotros a la puta cara, porque saben que encima les reímos sus trágicas gracias, que no hacen gracia más que a los tontolabas. El portal de información Mandiner afirma que los fabricantes de armas estadounidenses siguen dominando la industria mundial de armas. Las empresas de defensa ganaron $212 millones en 6 meses de suministros de armas a Ucrania. Se informa que las ganancias de las principales empresas occidentales en el campo de la defensa han aumentado significativamente debido a los combates en Ucrania. Según una clasificación reciente de la revista Defense News, las 5 principales empresas de armas de Estados Unidos registraron ingresos combinados de $196 millones. Entre los 5 líderes del mercado mundial de la industria militar, 4 empresas son estadounidenses. Estados Unidos se convirtió en una fuente clave de suministro de armas a Ucrania durante el conflicto, proporcionando a Kiev alrededor de $37 millones en ayuda militar. Durante la primera mitad del año, los ingresos de las 25 mayores empresas de defensa occidentales aumentaron un 11%, alcanzando los $212 millones. Se espera que las ventas totales de armas de estas empresas alcancen los $448 millones para 2023, $47 millones más que el año anterior. Para 2026, esta cifra podría aumentar en más de un 20% hasta los $554 mil millones debido al suministro de armas a Ucrania y al rearme en Europa. La agencia de noticias iraní Farsi también informa que las empresas de defensa occidentales aumentarán sus ingresos en $150 millones, o un 37% entre 2021 y 2026. Según Defense News, 7 de las 10 principales empresas por ventas en 2022 son estadounidenses y 3 son chinas. Las principales empresas europeas de defensa son Airbus y Leonardo, en los puestos 11 y 12 respectivamente. El mayor proveedor europeo de productos de defensa es la empresa alemana Rheinmetall AG, conocida por su tanque Leopard 2. En 2022, sus ventas ascendieron a $6.750 millones. Mientras tanto, los políticos en una perfecta simbiosis con las empresas privadas, siguen provocando guerras sin cesar. Ahora los focos más importantes los tenemos en Ucrania y en África. Ayer al parecer Francia realizó ataques aéreos en Níger. Como consecuencia del ataque, que la Guardia Nacional de Níger atribuye al ejército francés, 5 de sus representantes murieron, 4 más resultaron heridos de diversa gravedad. Esta información fue dada a conocer por el comando de la Guardia Nacional de este estado africano. Los funcionarios franceses, a su vez, niegan su participación en el ataque. A principios de esta semana, los rebeldes de Níger presentaron cargos contra las tropas francesas. Según ellos, los franceses liberaron a los terroristas y entraron en el espacio aéreo de Níger sin permiso. Ante la potencial amenaza,
las fuerzas de seguridad del país han decidido intensificar sus precauciones y elevar su nivel de alerta. La información sobre las víctimas del presunto ataque fue publicada en el portal de noticias Actu-Níger. Los soldados muertos fueron honrados con los últimos honores en la capital del país, Niamey. De los heridos, 2 se encuentran en estado crítico y están siendo atendidos en el hospital. Fueron visitados por una delegación especial del Consejo Nacional para la Defensa de la Patria, que fue creado por los rebeldes en respuesta a las crecientes amenazas externas. Ayer los países de la CEDEAO anunciaron su intención de lanzar una operación militar contra las nuevas autoridades de Níger en un futuro próximo, y Francia apoyó una invasión abierta de este país africano. En Ucrania, ayer las tropas del grupo ruso llevaron a cabo una operación para destruir el centro de control de mercenarios extranjeros con la terminal de comunicación Starlink, ubicada en Nikolaivka, así lo anunció el jefe del centro de prensa del grupo Vadim Astafiev. Las unidades, que utilizan sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Tornado S-Solntsepek, no solo destruyeron elementos clave de la infraestructura, sino que también lanzaron un ataque con misiles contra un campamento enemigo cerca del asentamiento de Raiskoye. La información sobre la operación también se publicó en el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa de Rusia. Además, Astafiev señaló que la aviación del Grupo de Fuerzas del Sur atacó varios objetivos. Entre las instalaciones clave se encuentra un punto de despliegue temporal y un depósito de municiones de la Tercera Brigada de Asalto separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Belaya Gora. Los aviones de combate atacaron concentraciones de tropas ucranianas en varias regiones, incluidas Bogdanovka, Veseloye y Nogorodskoye. Las instalaciones militares en Avdiivka también fueron atacadas. También se atacaron las concentraciones militares ucranianas en Belogorovka, Sporny y Krasnogorovka. Por su parte, Ucrania volvió a atacar el puente de Crimea. 2 cohetes fueron derribados, el puente permaneció intacto, se escucharon explosiones en el área del puente de Crimea. Según información de Sergei Aksionov, jefe de la República de Crimea, 2 misiles fueron derribados con éxito cerca de una instalación estratégica. Es importante recalcar que el puente se mantuvo sano y salvo, no se registraron daños. Tras el incidente, una columna de humo se elevó sobre el puente, lo que generó preocupación y muchos rumores entre la población local. Muchos especularon que la instalación estaba en llamas. Sin embargo, como aclaró Kryukov, asesor del jefe de Crimea, el motivo de la formación de humo no está relacionado con el fuego. Los servicios especiales hicieron el humo para enmascarar el puente y la protección adicional, por lo que crearon una cortina de humo. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad del puente ante una posible amenaza. El puente de Crimea es un enlace de transporte importante entre Crimea y el territorio ruso de Krasnodar. Cualquier incidente en esta área atrae una mayor atención pública y puede tener graves consecuencias, especialmente porque las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han lanzado ataques contra este objeto. El Ministerio de Defensa ruso anunció un intento de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar el puente de Crimea con un misil S-200. El régimen de Kiev hizo otro intento de cometer otro ataque terrorista en el puente de Crimea, se desprende del mensaje de hoy del Ministerio de Defensa ruso. El incidente ocurrió alrededor de las 13 horas de Moscú del sábado 12 de agosto. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que los ucronazis intentaron utilizar el misil guiado antiaéreo S-200 convertido en una versión de ataque. El misil de los militantes del ejército ucraniano fue detectado e interceptado oportunamente en el cielo por los sistemas de defensa aérea del ejército ruso, sin daños ni víctimas. También Rusia atacó Kryvyi Rog donde retumbaron poderosas explosiones. En una de las unidades militares en Kryvyi Rog, región del Dnepropetrovsk de Ucrania, hubo varias explosiones poderosas. Según información preliminar, en la ciudad podría haberse producido un ataque con misiles. Por el momento, no hay comentarios oficiales sobre este asunto ni de las autoridades ucranianas ni del Ministerio de Defensa ruso. Luego de las estruendosas explosiones,
Varias columnas de humo se elevaron hacia el cielo, mientras que fuentes informan que una unidad militar se convirtió en uno de los puntos de las explosiones, aunque no hay detalles oficiales y confirmación de esto. Kryvyi Rog es un gran centro industrial que, entre otras cosas, se utiliza como centro de transporte para el posterior traslado de tropas y equipo militar a la orilla izquierda del Dnieper. En el momento de las atronadoras explosiones no se anunció un ataque aéreo sobre la región. Si la guerra sigue por estos derroteros, el analista ruso Konstantin Sivkov cree que los ataques con aviones no tripulados están obligando a la Federación Rusa a pasar a un bloqueo naval completo de Ucrania. Los convoyes en el Mar Negro reducirán drásticamente el volumen de tráfico, y la Federación de Rusia sigue bloqueando los lanzamientos de vehículos marinos no tripulados y lanzando ataques con misiles en los lugares de su fabricación. Es necesario crear una frontera confiable que bloquee la posibilidad de atravesar barcos que representan una amenaza, o introducir un sistema de convoyes, cuando cada barco mercante es escoltado por barcos de guerra. De facto, para resolver el problema, es necesario un bloqueo completo de la costa ucraniana para excluir la posibilidad de llevar barcos al mar. Es necesario garantizar un monitoreo constante de las rutas de estos barcos y destruirlos con helicópteros o aviones, dijo el analista en el canal de YouTube Vía Televisión. Al mismo tiempo, que es imperativo atacar las áreas de subproducción y muchas otras cosas, resumió Sivkov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.